porque es la hora de Vox y eso significa que es la hora de la valentía. ¿Se me escucha claro también al fondo? Muy bien, porque está claro que somos el partido que habla claro, ¿de acuerdo? Vamos a ver, últimamente hemos tenido mucho tipo de eventos, ¿verdad? Hemos tenido algunas convenciones, algunas asambleas, muchas votaciones y hemos perdido un poco el ritmo, hemos perdido un poco el tono, ¿vale? ¿En qué periodo estamos ahora mismo? Campaña. Estamos en campaña electoral y para los que no se hayan dado cuenta, esto es un mitin. Anda. Entonces, como tal meeting, lo que sí les voy a pedir a todos es que estemos muy atentos. Mi nombre es Víctor Sánchez de Urrea, soy vicesecretario de Comunicación, o lo que queda de él después de este periodo y 3 o 4 días de campaña, pero la intención que tenemos hoy es que todos y cada uno de los que estamos aquí, hemos venido a escuchar a 3 personas clave en lo que es la candidatura y el partido, nos vayamos a casa con las ganas puestas, con muchas ganas de hacer lo que de verdad dijimos o pensamos en algún momento que íbamos a hacer cuando nos empezamos a interesar por Vox, cuando empezamos a pensar en Vox, cuando nos dimos de alta como afiliados a Vox o cuando sencillamente somos afiliados, no afiliados, simpatizantes o militantes, personas que ayudan a Vox. Hoy lo importante es que nos llevemos a casa una obligación. La obligación de, cuando ya hemos escuchado a aquellos que han dado el paso y que son aquellos que están dando la cara por todos nosotros y por nuestros valores, seamos capaces de reproducir eso nosotros uno a uno en nuestros hogares, uno a uno en nuestro entorno, uno a uno a nuestros familiares, uno a uno a nuestros cuñados, a los que siempre menciono en todos los eventos, a ellos también, uno a uno a nuestros vecinos de escalera, de piso, de parcela, de chalet de verano, de piso de verano, de alquiler de verano, de asiento del autobús, de asiento del tren de cercanías, de asiento del metro. Que seamos capaces, todos y cada uno de nosotros, de tener el mensaje de Vox interiorizado y ser capaces de comunicar a los demás que esta es la gran oportunidad. Que esta es la gran oportunidad. Esta es la gran oportunidad por 2 palabras fundamentales. La primera de ellas se llama España. Y hablo de la España, voy a hablar un segundo de la España del pasado. 2 segundos nada más. Es la gran oportunidad de rescatar muchas de las buenas cosas de nuestra España. Muchas de las cosas que configuran eso que no es solamente un territorio, eso que no es solamente una gente, eso que no es solamente un espíritu, eso que no es solamente una cultura, eso que no es solamente un crisol de múltiples culturas. Es mucho más grande lo que somos portadores. Y eso se llama España. Esa primera palabra que os decía, por tanto, es España. Y la segunda palabra por la que estamos aquí, sorprendeos, es España. La segunda palabra por la que estamos aquí es la España de estos niños. Es la España de los hijos de estos niños. Es la España de los nietos de estos niños. Es la España que tenemos que dejarles a estos niños. Es esa ilusión de España que tenemos que recuperar para ellos y para las siguientes generaciones. Y ese es el paso que estamos dando, que hemos dado cuando hemos empezado el Vox. Que Vox, siempre lo decimos, solo es un instrumento para esas 2 palabras, España y España. Por tanto, lo que os pido es que hoy estemos muy atentos porque creo que vamos a hablar mucho de España, probablemente menos de la España del pasado y mucho más de la España del futuro. Y sin más dilación, si me permitís, os voy a ir presentando a las personas que van a ir hablando, que yo creo que hoy tenemos la fortuna de tener a las 3 personas que mejor representan esas 2 palabras y por qué estamos todos juntos aquí, para intentar cambiar las cosas y esa gran oportunidad que lo está poniendo en la campaña que ya estáis viendo y en esos vídeos que estáis viendo, que es la oportunidad de uno, el poder de uno. Y el poder de uno no es solamente el de nuestro diputado que vayamos a tener, es el poder de cada uno de vosotros de poder dar testimonio, de poder dar fe de que esos valores de esa España de siempre, de esa España de siempre al futuro, la llevamos dentro y vamos a demostrar que podemos llevarla adelante. Y yo creo que tengo el orgullo de poder deciros que hoy vamos a tener 3 oradores de excepción. ¿De acuerdo? El primero de ellos, que además en su modestia siempre pide la posición más sencilla y la posición menos expuesta en el sentido de lucimiento, pero siempre la posición, yo siempre digo la más expuesta, que es siempre dar la cara aquí arriba, es alguien que yo creo que sintetiza el espíritu que toda civilización tiene que tener. Toda civilización a lo largo de la historia ha tenido un espíritu. Todo movimiento ha tenido esa pequeña llama que en los peores días nunca se apagaba.
Los romanos tenían aquel cato, ¿no?, el que les recordaba sistemáticamente a todos los romanos aquello siempre. Cada vez que se levantaba para hablar de cualquier cosa en el Parlamento, cosa que pueden hacer nuestros diputados, se levantaban y decían: Delenda es Cartago, ¿qué vamos a hacer con Cartago? ¿Qué vamos a hacer con ese problema que nos acecha? Esos espíritus han aparecido en todas las civilizaciones, todos recordaréis en algún momento alguno de ellos. Y nosotros tenemos la fortuna de tener uno, y además es un espíritu bueno. Y yo tengo el orgullo y siempre el placer de presentaros a ese espíritu que yo creo que es el espíritu de Vox y probablemente el espíritu de España, y tenemos la fortuna de que está con nosotros, que es don José Antonio Ortega Lara. ¿Se oye? Sí, se oye. Buenas tardes, dirigentes del partido, militantes, simpatizantes, amigos todos. Yo creo que la palabra España hoy, efectivamente, como decía Víctor, se va a oír mucho. Mirad, me vais a permitir que os tutee porque es más fácil. El atril siempre da una sensación de protección, pero el tutear yo creo que también. Entonces me vais a permitir esa licencia. De los pilares esenciales de Vox, cuando hablamos de la regeneración, cuando hablamos del ejercicio responsable de los derechos y las libertades, cuando hablamos de la unidad de España, hoy me voy a centrar un poco, como decía antes, en España, en la unidad de España, porque creo que merece una especial atención, teniendo en cuenta que hoy es el aniversario de la Constitución y también los momentos de zozobra que vive nuestro país. Yo no creo que vaya a decir nada nuevo si afirmo que son muchos y muy variados los problemas que tiene España, problemas de unidad. Unos son internos y otros son externos, pero es cierto que los más graves nos han salido de dentro, los han provocado nuestros propios gobernantes. Ahí tenemos el hipertrofiado e ineficaz estructura del Estado, los proyectos de federalismos asimétricos, los ataques separatistas, la inacción de los distintos gobiernos de la nación para fortalecer la identidad y los símbolos nacionales, las malas prácticas y la corrupción, etcétera, etcétera. Y a todos ellos ahora se une uno más, que nos viene de fuera, que es la amenaza del terrorismo islamista, ese que pretende destruir la civilización occidental y, en lo que respecta a España, establecer una nueva reedición de Al-Ándalus. A todos esos que les gusta mucho hacer declaraciones rimbombantes como aquello de que la tierra no es de nadie, es algo del viento, mi patria es la libertad y mi frontera una canción, a todos ellos yo creo que tenemos que recordarles que Europa y España tienen fronteras físicas, y en lo que concierne a nosotros los españoles, nuestros antepasados tardaron más de 8 siglos en consolidarlas, y nuestra obligación es, por tanto, preservarlas y legarlas a las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque del mismo modo que nosotros fuimos la razón última por la que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, ahora nuestros hijos y nuestros nietos son también la razón última de nuestra existencia. Se la debemos a ellos. Y por comenzar un poco por la estructura del Estado, yo creo que tras 40 años de democracia todos aceptamos que el efecto disgregador que este modelo territorial instalado en la Constitución ha tenido, que no ha hecho sino generar divisiones, envidias, recelos, desigualdades entre los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas y también un gasto excesivo, oneroso, que vamos a legar a nuestras generaciones futuras y que amenaza con hipotecarles el futuro. Los privilegios de unos pocos, además unidos al nepotismo y a la corrupción de esas oligarquías políticas que han invadido y en muchos casos anulado los otros poderes del Estado y los organismos independientes, al final han terminado por quebrar la seguridad jurídica y poner en jaque el propio Estado de Derecho. Y en la misma línea caminan esos proyectos de federalismos asimétricos que algunos partidos proponen y que sin duda de llegar a ser real, a la realidad, tendríamos españoles de primera, de segunda y de tercera clase. Imaginaos en qué furgón de ese tren estaríamos la mayoría de los españoles, ¿no?
Asistiríamos además a un efecto perverso añadido, que sería la destrucción, la desaparición del principio de solidaridad interterritorial, porque esos nuevos estados, los más bollantes económicamente, los más prósperos, se desligarían de la obligación de atender a los más desfavorecidos. Y con ello tendríamos unos españoles ricos más ricos y los pobres más pobres aún. Y si esto es preocupante, los modelos separatistas van un paso más allá todavía, porque buscan la ruptura política e institucional con España, pero a la vez piden que se les financie el proceso separatista, que el Estado les facilite el ingreso en la Unión Europea y que les permitamos seguir ejerciendo de metrópoli, mientras que el resto del país no vamos a ser sino una mera colonia mercantil suya. Yo creo, queridos amigos, que ya está bien. Ante tanto desvarío, tanto los gobiernos de la nación como los ciudadanos, tenemos que implicarnos más en la defensa y en la promoción de España, de la nación, de nuestra nación como territorio, con una lengua, con una historia, con una cultura, con unos intereses comunes y también con un anhelo, con un espíritu de caminar juntos en el futuro para ser más fuertes en la Unión Europea y en todas las instituciones internacionales de las que formamos parte. Fortalecer nuestro sentimiento de identidad nacional y los símbolos que nos representan, desde luego nos harán más fuertes. Otros países nos van a respetar más y además esto contribuirá a la estabilidad de las instituciones, que es la base de la prosperidad económica del futuro. Y en cuanto a la amenaza externa del yihadismo radical, los españoles debemos estar con nuestros aliados naturales y prestarles apoyo, del mismo modo que ellos debieran hacer o corresponder si algún día nosotros fuésemos los necesitados. Somos miembros de la Unión Europea y de la OTAN, y hasta ahora nos hemos favorecido de muchas de las cosas que nos han dado. La seguridad, un mercado común, la libre circulación de personas, de capitales, etcétera, etcétera. Pero la pertenencia a estos clubes requiere también obligaciones, y son unas obligaciones de las que no podemos ni debemos sustraernos, ni siquiera en campaña electoral. En definitiva, queridos amigos, el diagnóstico de nuestra España actual es preocupante. Pero esta situación tiene solución a medio plazo. Ya en el pasado hemos pasado por situaciones tan malas, incluso peores que la actual, pero España resurgió. Y sin duda volveremos a hacerlo si somos capaces de poner voluntad y esfuerzo para aplicar algunas de las medidas como las que vos propone. Yo les voy a enumerar ahora concretamente 10. La primera de ellas es sin duda la reestructuración del modelo territorial, estableciendo con claridad cuáles son las competencias exclusivas del Estado, entre las que tenían que estar o deben estar educación, sanidad, justicia, defensa y algunas más, las cuales deben ser declaradas intransferibles. Interior. Como segunda medida, la que parece ser necesaria, la fusión de los ayuntamientos pequeños, no debe llevar aparejada la destrucción o la desaparición de las diputaciones provinciales. Por cierto, de larga tradición y que han demostrado ser mucho más eficaces que las comunidades autónomas en el mantenimiento del tejido rural. Por eso debemos caminar hacia lo que siempre hemos defendido como un modelo de descentralización administrativa, pero no política. Un modelo de descentralización administrativa a nivel provincial, pero con un único gobierno central, un parlamento y un solo tribunal supremo. Vital es también recuperar la unidad de mercado a nivel nacional para evitar esa inseguridad jurídica actual de que no sabemos a qué norma atenernos. A la central, a la de la administración central, a la autonómica, a la de los ayuntamientos. ¿A cuál de ellas? Somos un país con casi 100.000 leyes en vigor, pero ¿quién se aprende todo eso?
Y con 47 millones de personas generamos más legislación que Estados Unidos y Alemania juntos. Es imposible que sigamos funcionando así. Una medida también esencial es una justicia despolitizada e independiente. Solamente así, esta podrá garantizar que la tutela judicial que reclamamos a los jueces y tribunales sea igual y efectiva para todos los españoles, no solo para los poderosos y para los delincuentes. Una nueva ley electoral es primordial para garantizar la vinculación entre los ciudadanos y sus representantes políticos, para que estos defiendan de verdad los intereses de sus votantes, no los del partido y menos aún los del líder por cuyo dedo divino han sido designados candidatos. La eliminación de la mayor parte de las subvenciones a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos es asimismo una medida necesaria de austeridad y de limpieza, teniendo en cuenta sus prácticas nepotistas y corruptas que les han convertido en verdaderas agencias de colocación y agencias de recaudación de dinero. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar la gran cantidad de dinero que recaudan los partidos políticos, denominémosles tradicionales? Reciben subvenciones del Estado por los votos que han recibido en las elecciones. Reciben subvenciones del gobierno. Recordaréis que antes de las elecciones municipales y autonómicas se repartieron, creo que fueron unos 57 millones de euros. Reciben subvenciones de los gobiernos autonómicos. Reciben subvenciones para el mantenimiento de los grupos parlamentarios en sede institucional. Reciben las cuotas de los afiliados, legales. Reciben las donaciones de particulares, también legales. Y luego las grandes mordidas por las concesiones de obras y otros contratos. Que, por cierto, suelen ir a parar a cajas opacas. Qué casualidad, ¿no? Los organismos reguladores deben estar en manos, dirigidos por personas independientes. No hay más que mirar un poco a la lista de ellos y vemos que muchos de ellos están dirigidos o sirven como retiro dorado para muchos políticos ya amortizados. La batalla contra los separatismos debe librarse en todos los órdenes, en todos los frentes, en el político, en el judicial, en el social, en el cultural y en el económico. No puede ser que el Estado siga financiando con los impuestos de todos los españoles las alacradas aventuras mesiánicas de políticos irresponsables y además endogámicos. La estrategia contra la corrupción debe estar dirigida por personas distintas de las que nos llevaron a esta situación de descomposición. Es como si al pirómano lo nombramos de pronto bombero. Y en la lucha contra el terrorismo, como 10ª medida, deben estar implicados todos los resortes del Estado, evitando la impunidad en unos casos y en otro el acceso de los asesinos y de sus cómplices a las instituciones donde disponen de dinero, de poder y de información para continuar con su macabro propósito. Para continuar con su propósito, que no es otro que destruir la nación española para instaurar un régimen totalitario. Por cierto, similar a otros que ya conocimos en el siglo pasado, que estaban basados en la pureza de la sangre y en la identidad de la raza. No queremos eso. Por estos y otros muchos más motivos, queridos amigos, el voto a Vox no solo es un voto útil, es un voto necesario. Quienes no votan por convicción, sino que lo hacen por miedo, se convierten en rehenes por doble partida. Por un lado, son rehenes de esos gobernantes que son capaces de llevar la situación del país hasta una situación límite para luego aparecer como salvadores, con expresiones como o yo o la nada. Pues a estos personajes hay que decirles, hay que recordarles que había vida antes de que ellos llegaran a la política y habrá vida cuando la abandonen. Y probablemente será una vida más agradecida que la que nos están dejando. Y esas personas que votan por miedo son rehenes también de su propia incoherencia. Aceptar votar una mentira para evitar una posible derrota electoral es el camino más directo para cosechar ambas cosas. La mentira
y la derrota, y luego encima no tendremos ocasión o no tendremos la facultad de protestar, porque es lo que hemos querido. Como Javier y Santiago querrán intervenir, voy terminando. Yo soy de esos que piensan que es mejor votar en conciencia porque conforme a los principios y los valores que cada uno tenemos y con los que nos identificamos, aunque eso suponga un sacrificio adicional a corto plazo, como es el caso del voto a Vox, porque el voto a Vox hoy es un voto comprometido, muy comprometido con España. Lo más fácil es dejarse llevar por la corriente y mimetizarse con el paisaje dominante, pero esa no es la solución, ese es el problema. En Vox no hemos contraído obligaciones previas que limiten nuestro margen de maniobra. Como todos sabéis, no gozamos del favor de la mayor parte de los medios de comunicación. No somos el partido del IBEX 35, ni tampoco somos rehenes de lobbies u otros grupos de presión. Nuestra única fuerza son nuestros principios, nuestros militantes y simpatizantes. Y nuestras únicas hipotecas son el ideario fundacional y el programa electoral que deriva de ese ideario. Nada más. Terminamos con España. A España, queridos amigos, algunos la han ignorado sistemáticamente durante muchos años. ¿Y se acuerdan de ella? Ahora, a 15 días de las elecciones. Otros llevan muchos años vilipendiándola e intentando socavar sus cimientos para destruirla desde dentro. Nosotros no hemos cambiado, ni hemos cambiado de opinión ni de actitud. Para nosotros, España es nuestro hogar y es también nuestra responsabilidad. Y en base a esa convicción, todo lo que hacemos va encaminando a procurar un mejor futuro para ellos, para nuestros hijos, para nuestros nietos y, por supuesto, también para nuestra querida España. Buenas tardes. Bueno, como os decía, necesitábamos recuperar y entender cuál es el espíritu de Vox, ¿verdad? Lo tenemos claro cuál es el espíritu. Y muchas gracias, José Antonio, porque además yo creo que has dado en todos y cada uno de los clavos que esperábamos. ¡El mejor de todos nosotros! Sin duda lo es. Os voy a pedir, por una cuestión de seguridad también, que todos aquellos que estáis más acumulados hacia la zona de la puerta podéis avanzar y hay unos espacios. Aquellos que os sintáis más cómodos podéis incluso sentaros en el suelo. Hay niños, hay mayores, así que el que sea un éxito de convocatoria es bueno. Sentaros, que no pasa nada. ¿De acuerdo? Gracias. Y además dejamos despejada la puerta, que eso es importante también. Bueno, yo creo que tenemos que seguir con el acto, que como recordabas es un meeting, y yo creo que, José Antonio, te agradezco porque además yo creo que le has dado el mejor pistoletazo de salida que puede tener un acto como este. Si hemos hablado del espíritu de Vox, de su carácter fundacional, de aquellos elementos fundacionales que nos definen y que nos han venido definiendo desde el día que se fundó este partido, y que cuando tantos y tantos de nosotros vimos reflejado en un papel dijimos: este por fin es mi partido, sin conocernos los unos a los otros, sin saber quiénes éramos, dijimos, leímos quién estaba, por supuesto, José Antonio, y decidimos que este era nuestro partido. ¿Os acordáis de aquel día? ¿Quién se acuerda de aquel día? ¿Quién se apuntó aquel primer día? ¿Quién se apuntó luego cuando alguien le pasó ese papel? Muchos de vosotros. No tengáis miedo, no hay problema en haber estado el primero, el segundo, el tercer día, el cuarto, el quinto mes y el seguir aquí. Eso es lo importante y lo que tú nos has recordado. Pero por lo que estamos también aquí y estamos ahí, muy cerca de conseguir el primero de los grandes objetivos, que es lograr entrar en las instituciones del Estado, porque en algunas instituciones menores no nos olvidamos de que las instituciones no menores sino más cercanas, como ayuntamientos, ya estamos. Tenemos 22 concejales, correcto, tenemos 23 concejales y alcaldes, tenemos 4 alcaldes en este momento, ¿de acuerdo? Cosa que se nos olvida. Ya estamos en las instituciones, hemos empezado a entrar, es un proceso que empezó este año y que vamos a seguir este año. Y lo importante, además del espíritu que nos une a todos para estar de acuerdo en lo que estamos de acuerdo, que no es poco, además está la acción. Y el siguiente orador que tenemos, yo creo que representa a tantos y tantos de vosotros que cada día, en cada pueblo, en cada barrio, en cada rincón, en cada tweet, en cada Facebook, en cada WhatsApp que se envía, estáis en la acción. La acción
que está llevando a cabo Vox, os puedo decir con orgullo que cuando hablamos con personas de otros partidos y nos dicen, se piensan que somos muchísimos más. Todos aquellos que estáis en la acción, en la militancia, todos nos dicen, tenéis una cantidad de recursos. El otro día alguien de un partido de color naranja, alguien en la parte de comunicación me decía, madre, ya veis, ya está vuestra factoría creando cosas. Digo, bueno, si viera la factoría, ¿no? ¿Verdad, Elena? La factoría. Bueno, pues se lo piensan. ¿Por qué? Porque no hay nada más poderoso que la acción basada en ese espíritu que nos ha contado José Antonio y sobre todo la valentía de hacerlo por principios. No hacerlo porque vas a tener un cargo, no hacerlo porque vas a conseguir una prebenda, sino sencillamente porque crees en esos principios y además los llevas adelante aunque te cueste la profesión, aunque te cueste la hacienda, aunque te cueste la honra, eso no, pero por la fama sí que te va a costar. Y muchos de vosotros, hoy yo creo que vais a estar perfectamente representados por nuestro compañero Ortega Smith. Yo creo que muchas de las demandas que el equipo jurídico ha logrado presentar, de aquellas cosas que nos han permitido estar presentes en medios de comunicación y que han logrado recientemente varios éxitos, como por ejemplo que a los malos que están cometiendo ilegalidades, los fiscales no actúan, pero sin embargo sabemos que Vox sí actúa y Vox está ahí. Así que en nombre de todos vosotros, yo creo que la mejor persona que puede hablar ahora mismo es nuestro compañero Ortega Smith y que yo creo que va a seguir con todas las actividades. Queridos compatriotas, queridos amigos, un día como hoy, de hace 37 años, se cometió un gran engaño con el pueblo español, una gran estafa. Un día como hoy, el 6 de diciembre de 1978, algunos de los que habían ostentado los años anteriores el poder económico, político y social, decidieron pedirle al pueblo español que tenía que votar mayoritariamente una Constitución. Y le prometieron que si aprobaba mayoritariamente esa Constitución, se garantizarían 5 cuestiones importantes: la unidad de España, la igualdad de los españoles ante la ley, la supremacía del Estado de Derecho y el imperio de la legalidad, la solidaridad entre los españoles y un sistema democrático en la política. Pues bien, queridos amigos, hoy no revelamos ningún secreto. 37 años después, hoy, 6 de diciembre de 2015, podemos afirmar, con dolor, con pena, pero sin resignación, que aquella fue una gran mentira. Fue una gran mentira porque convirtieron los derechos y los principios en los que creyó el pueblo español en derechos meramente formales, porque convirtieron lo que tenía que haber sido una democracia en la partitocracia más repugnante, controlada por los partidos, por los políticos y por sus intereses partidarios. Queridos amigos, hoy sabemos que quienes impulsaron aquella Constitución y que no la han cumplido ni han querido que se cumpliese durante 37 años, son los primeros hoy en denunciarla y en exigir todo tipo de reformas. En Vox no nos van a ganar en pedir reformas de la Constitución, pero precisamente en el sentido contrario de la inmensa mayoría de esas reformas, para garantizar esos principios que usurparon al pueblo español, para garantizar que se cierren todas las rendijas, todas las trampillas por donde se están colando los secesionistas, los corruptos, los que quieren dividirnos, los que quieren enfrentarnos, los que quieren arruinarnos. Esa es la reforma que queremos hacer en la Constitución, la que consolide los derechos de los españoles y yo os pregunto, queridos amigos, yo os pregunto, hoy 6 de diciembre, ¿dónde está el Estado democrático y social de derecho? ¿Dónde está esa soberanía nacional que nos correspondía a todos los españoles? ¿Dónde está esa soberanía nacional cuando 4 miserables creen que tienen el derecho de romper la unidad histórica, política y social de España? ¿Dónde está, queridos amigos,
esa Constitución que se fundamentaba en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, que garantizaba el artículo 2. ¿Dónde está esa unidad si nos han enfrentado en los afectos, nos han enfrentado en la ley, nos han enfrentado en las instituciones, nos han enfrentado en los impuestos? ¿Dónde está, queridos amigos, queridos compatriotas, ese español garantizado en el artículo 3 de la Constitución, donde se nos dice que tenemos el deber de conocerlo y el derecho de poder usarlo? Sí, que se lo digan a todos los españoles que viven en el País Vasco y en Cataluña. ¿Dónde está su derecho a poderlo usar cuando se dirigen a la administración o en los tribunales de justicia? Queridos amigos, ¿dónde está esa bandera de España que nos dice el artículo 4 de la Constitución, que representa la soberanía nacional y los derechos de todos los españoles y que debe ondear en la fachada de todas las instituciones? ¿Dónde está esa bandera de España que es quemada, que es insultada impunemente, que es arriada de los ayuntamientos sin que la Fiscalía y las administraciones hagan nada? Queridos amigos, ¿dónde está esa democracia interna que proclamaba el artículo 6 como una obligación para los partidos políticos? En Vox está, pero en muchos otros partidos llevan 37 años eligiendo a dedo a sus gobernantes, eligiendo a dedo no solo internamente, sino quienes forman esas listas electorales cerradas, bloqueadas, donde el español no tiene otra cosa que taparse la nariz y votar, le guste o no que les hayan puesto. Amigos, ¿a dónde han relegado nuestras Fuerzas Armadas? Que ese artículo 8 les establecía que debían ser la garantía de la soberanía, de la independencia, de la integridad territorial, del ordenamiento constitucional y de la libertad. ¿Dónde están esas Fuerzas Armadas a las que no se les otorgan ni los medios humanos ni materiales necesarios que garanticen la defensa nacional de España? Relegadas a veces a una pseudo ONG repartiendo galletas por el mundo, cuando no está garantizada nuestra libertad y nuestra seguridad. ¿Dónde está, queridos amigos, hoy 6 de diciembre del 2015, el sometimiento a la legalidad? ¿Dónde está el principio de legalidad, de jerarquía normativa? ¿Dónde está la igualdad de los españoles? ¿Dónde está la seguridad jurídica? ¿Dónde está? Porque los españoles en el día a día no lo vemos. ¿Dónde está, queridos amigos, esa dignidad de la persona que garantizaba el artículo 10 de la Constitución? Que se lo pregunten al padre de Marta Castillo, si ha tenido dignidad y si se ha defendido la integridad de su hija. ¿Dónde está, queridos amigos, la igualdad ante la ley, que nos decía el artículo 14 de la Constitución, que todos los españoles éramos iguales ante la ley, con independencia de nuestra opinión política, de nuestra religión, de nuestra orientación sexual? ¿Dónde está esa igualdad? Yo no la veo cuando veo cómo se juzga a los políticos corruptos y cómo se juzga a un ciudadano que tal vez, agobiado por sus deudas, ha dejado de pagar un pequeño impuesto. Yo no veo la igualdad tampoco, ni ante los tribunales, ni ante la administración. Yo veo que hay una casta, sí, una casta de privilegiados para los que la ley siempre tiene escape y trampilla, y una ley que se cae como una auténtica losa encima de los españoles ante el más mínimo incumplimiento. Queridos amigos, yo no veo dónde está garantizado el derecho a la vida que reconocía el artículo 15 de la Constitución. ¿Dónde están esos 100.000 compatriotas a los que no se les ha dado ni siquiera la oportunidad de nacer y poder estar hoy aquí con nosotros? ¿Dónde está, queridos amigos, garantizado la libertad ideológica, religiosa y de culto? Que se lo pregunten a esos estudiantes de las facultades de Derecho a los que se les cierra la capilla, tal vez porque querían rezar un Padre Nuestro antes de ese examen. ¿Dónde está esa libertad? En cambio, ¿dónde está la libertad? Sí, la libertad de conciencia y de culto, pero ¿dónde está la firmeza del Estado para cerrar esas mezquitas del odio, esas mezquitas que fomentan la división? ¿Dónde está, queridos amigos, garantizada esa libertad y esa seguridad de la que nos hablaba el artículo 17 de la Constitución? Que se lo pregunten a nuestros compatriotas que en el País Vasco se vieron privados día a día de su libertad y de su seguridad. Que se lo pregunten a nuestro presidente Santiago, a su padre, a su abuelo y a tantos y tantos vascos que vieron privada su libertad. ¿Dónde está, queridos amigos,
esa libertad de elegir libremente nuestra residencia? ¿Dónde está? Que se lo pregunten a los 300.000 vascos que tuvieron que abandonar su tierra y no pudieron fijar su residencia y poder votar allí y decidir lo que ocurría en una parte tan entrañable de España. ¿Dónde está esa libertad que nadie les garantizó? Y algunos prometieron que iban a cambiar la ley para que pudieran votar y todavía lo estamos esperando. ¿Dónde está, queridos amigos, la tutela judicial efectiva, el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, la proscripción de cualquier posible indefensión? ¿Dónde está esa justicia que nos garantiza el artículo 24? Que se lo pregunten a millones de españoles que han acudido a los tribunales para intentar defender sus derechos y siguen esperando en eternos procedimientos resoluciones que nunca llegan o cuando llegan nunca se ejecutan. ¿Dónde está, queridos amigos? ¿Dónde está el derecho de esos padres que garantizaba el artículo 27 de la Constitución para poder educar en conciencia, de acuerdo con sus valores religiosos o morales, a sus hijos? Que se lo pregunten a los padres que en Baleares, que en Galicia, que en Cataluña o que en el País Vasco quieren llevar a sus hijos y quieren educarlos en conciencia en colegios donde se les respete su ideología, su religión o su conciencia. No existe porque no se garantiza. ¿Dónde está, queridos amigos? ¿Dónde está ese derecho de tantos trabajadores españoles a poder acudir a trabajar a su puesto de trabajo y encontrarse enfrente unos piquetes coactivos de unos sindicatos que en 37 años no han querido que, tal y como decía la Constitución, se aprobase una ley de huelga que garantizase, sí, el derecho a huelga, pero también el derecho a trabajar? Queridos compatriotas, ¿dónde está garantizado el derecho de todos los españoles y el deber a defender a España que nos reconocía el artículo 30? Hoy hablar de España, de decir que la quieres defender como español y que exiges el derecho y la obligación de hacerlo, está proscrito. Hoy los medios de comunicación, al español que diga que quiere defender España, lo tachan de fascista, de ultraderechista, de antisistema. Pues nosotros reivindicamos hoy, aquí y ahora el derecho y el deber de defender a España. ¿Dónde está, queridos amigos, el derecho a contribuir a los gastos en proporción a los ingresos de cada cual, que nos reconocía el artículo 31 de la Constitución, con una fiscalidad confiscatoria que arruina familias, arruina empresas y hace imposible la creación de puestos de trabajo? ¿Dónde está, queridos amigos? ¿Dónde está el derecho al trabajo, reconocido en el artículo 35, con unas retribuciones justas, cuando tenemos a los jóvenes españoles trabajando 10 horas por un sueldo miserable? ¿Dónde está ese derecho a crear tu propia familia, labrarte tu propio futuro? Que se lo pregunten a esos miles de jóvenes españoles, igual o mejor formados que los alemanes, los franceses o los ingleses, que han tenido que ir a recorrer el mundo para tener una oportunidad. ¿Dónde está garantizado en España la economía de mercado y la libertad de empresa? Que se lo pregunten a tantos empresarios que han tenido que cambiar su domicilio de sus empresas porque en Cataluña o en el País Vasco o en Baleares o en Valencia no se garantiza ni esa economía ni esa libertad de empresa, o bien porque la legislación no lo permite, o bien porque la presión política se hace insoportable. ¿Dónde está, queridos amigos, la protección a la familia, la protección jurídica y económica que consagraba el artículo 39 de la Constitución? Pero ¿quién es el valiente? ¿Quién es el valiente que en España crea una familia y tiene hijos sin ninguna ayuda de ningún tipo, ni ayudas sociales, ni ayudas económicas, ni ayudas jurídicas? La familia está proscrita porque saben que en la familia están las mejores esencias del ser español y de la solidaridad de nuestros compatriotas. ¿Dónde está, queridos amigos? ¿Dónde está el principio que consagraba el artículo 50 de la Constitución, de que todos los españoles tenían derecho, después de una larga vida de trabajo, de sacrificio, de crear esta gran nación que tenemos, de crear las mejores infraestructuras, de crear los mejores hospitales, de haber trabajado duro? ¿Dónde está
¿Dónde están esas pensiones dignas y actualizadas que reconocía el artículo 50 de la Constitución? Tenemos a nuestra tercera edad y a nuestros mayores viviendo con pensiones miserables que no se merecen por el trabajo y el esfuerzo que han hecho, y encima soportando a las nuevas generaciones de los nietos en paro. ¿Dónde está esa dignidad que se merecen nuestros mayores? Queridos amigos, en estos 37 años de gobiernos del PP, del PSOE, de todos los colores, apoyados siempre por los mismos, por los secesionistas que odian a España, pero que están dispuestos a vender sus votos con tal de seguir avanzando en su delirio secesionista, ¿dónde están esos gobiernos de la nación de España que, conforme al artículo 97, tenían la obligación de velar por la defensa interior y exterior de España? Que se lo pregunte a cualquier español que haya tenido la desfortuna de tener un problema en el extranjero y habrá visto cómo nuestros servicios diplomáticos no les cubren, no les abandonan porque se sienten solos. ¿Dónde están esos gobiernos de España cumpliendo con su obligación? Queridos amigos, ¿dónde está en España esa justicia? Esa justicia que debería ser, conforme al artículo 117, formada por magistrados independientes, sometidos únicamente al imperio de la ley. ¿Dónde está la unidad jurisdiccional en España? Donde tenemos tribunales superiores de justicia que se rogan la responsabilidad última en la decisión o incluso en derogar decisiones de tribunales superiores como es el Tribunal Supremo. ¿Dónde está el cumplimiento efectivo de las sentencias, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, cuando toca el poder político o económico y el ciudadano queda totalmente desamparado? Queridos amigos, ¿dónde está realmente el cumplimiento del artículo 118 que dice que las sentencias se deben cumplir y que hay un deber y una obligación de colaboración con la Administración de Justicia? Que se lo pregunten a la Generalidad de Cataluña, que incumple reiteradamente las sentencias que reconocen a los padres el derecho a educar a sus hijos en español y poder hacerlo de acuerdo con sus convicciones. ¿O dónde está la colaboración de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE, negándole la información a la jueza instructora de manera deliberada? ¿Dónde está, queridos amigos, ese Consejo General del Poder Judicial que con todas las deficiencias proclamaba el artículo 122, pero que establecía la posibilidad de que al menos 12 de los 20 fueran magistrados que provinieran de la carrera, solo 4 del Senado de los políticos y solo 4 del Congreso de los Diputados? Pues bien, después de esa infecta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985, perpetrada por el Partido Socialista y que el Partido Popular no ha derogado, sigue estando formado el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de dirección, por políticos, porque esos 12 políticos, esos 12 vocales son políticos nombrados también por los partidos políticos. ¿Dónde está, queridos amigos? ¿Dónde está el principio de solidaridad entre las administraciones y entre las regiones de España que consagraba el artículo 138? ¿Dónde está cuando la carrera absurda a la que se ha llegado con el sistema de las comunidades autónomas, donde cada uno o exige más de lo que debe o exige y denuncia al resto? El España nos roba, el yo quiero más, el si tú tienes 2, yo quiero 4, esa carrera insolidaria entre las administraciones y entre los españoles, esa desafección y esa insolidaridad a la que nos han llevado. ¿Dónde está, queridos compatriotas y amigos, la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles con independencia del lugar en el que vivamos, que proclamaba abiertamente el artículo 139 de la Constitución? ¿Quién se cree que en España tenemos igualdad de derechos y obligaciones en materia educativa, en materia sanitaria, en justicia o en cualquiera de las administraciones públicas? No existe. Dependiendo de dónde vivas, unos son tus derechos, unas son tus obligaciones. No existe esa igualdad. ¿Dónde está, queridos amigos, protegida y consagradas esas competencias exclusivas que se reservaron para el Estado porque se consideraban que eran el armazón mínimo imprescindible para que el Estado tuviera fortaleza? ¿Dónde está esa competencia exclusiva en política exterior, permitiendo a esas embajadillas de Cataluña, del País Vasco, de Valencia, de Galicia, de Madrid o de Andalucía, repartidas por todo el mundo y compitiendo deslealmente con la política exterior española?
¿Dónde está esa única justicia que debería haber, única para toda España, con supremacía del Tribunal Supremo? ¿Dónde está esa competencia exclusiva en la convocatoria de referéndum cuando se anuncia, se prohíbe y se ejecuta un referéndum absolutamente ilegal y nada menos que para votar o no votar sobre la decisión de la unidad de España? ¿Dónde está, por ejemplo, esa competencia exclusiva del Estado en la protección de los archivos, que son archivos históricos de la historia de España y que han sido troceados, cuando no robados, por 4 administraciones? ¿Dónde está, queridos amigos? Fijaros, esto parece una ironía, pero es verdad. Hay un artículo, como sabéis, el artículo 159, que proclama, casi da vergüenza decirlo, la independencia de los miembros del Tribunal Constitucional. Es una broma macabra. Un tribunal político que no tiene la menor desvergüenza de cambiar las sentencias del Tribunal Supremo saltándose su propia ley orgánica, como hizo prevaricando con la presidencia de Pascual Sala y 5 supuestos magistrados que no deberían haber vestido jamás una toga, legalizando a las franquicias proetarras. Y por último, queridos amigos, ¿dónde está ese artículo previsto en la Constitución para quienes incumplieren gravemente las obligaciones, para aquellas comunidades autónomas que atentaren al interés general de España? ¿Dónde está ese gobierno? Señor Mariano Rajoy, ha tenido usted mayoría en el Senado, ha tenido usted la posibilidad de ponerle freno a ese desafío secesionista y no ha tenido ni el valor ni la voluntad de hacerlo. ¿Dónde está, queridos amigos, la aplicación del artículo 155 de la Constitución interviniendo en la Comunidad Autónoma de Cataluña? Por eso, queridos amigos, hoy y aquí, en Madrid, en España, en esta campaña electoral, Vox levanta la única voz de todos los partidos políticos que está dispuesta a conseguir que esos principios, que esas promesas, que esos derechos y esas obligaciones que han sido hurtadas al pueblo español tengan una voz en el Congreso de los Diputados, tengan una voz en el Senado. Por eso, amigos, el día 20 de diciembre estamos votando mucho más que unas siglas, mucho más que unas elecciones generales. Estamos votando el principio del fin de una gran mentira y haciendo que España recupere esa unidad, esa igualdad ante la ley, esa solidaridad, esa democracia y ese respeto como nación. Contamos todos los que formamos Vox y contamos con todos los españoles para que juntos lo logremos. Muchas gracias y adelante. Bueno, habíamos prometido hablar del espíritu que nos guía, habíamos hablado de la acción y del motor. Yo creo que no podíamos tener mejor representante todos los que somos afiliados o simpatizantes de Vox en este pequeño repaso que nos ha hecho Javier Ortega Smith, por cierto, candidato número 1 al Senado por Vox por Madrid. Y qué mejor candidato podíamos tener para presidir un lugar tan insulso y tan innecesario como el Senado que alguien tan valioso como Javier. Yo os pediría que hicierais la prueba de algodón de cualquier color político del espectro, que al primero de la lista, al Senado o al Congreso, repasara la Constitución y todos los incumplimientos de la Constitución, como ha hecho aquí Javier, con solo un folleto. Porque este es el motor que nos guía nuestro, el de España. Y esa convicción que yo creo que Javier ha reflejado muy bien, que José Antonio nos ha recordado el para qué estamos aquí, Javier nos ha recordado qué cosas tenemos que cambiar. Y ahora tenemos que dar el siguiente paso, y es cómo lo vamos a hacer y con quién. ¿Quién va a ser
Y sabéis que hemos presentado una campaña muy modesta en nuestros medios, pero yo creo que muy intensa en las emociones y en lo que queremos transmitir, que se llama el poder de uno. Repito, el poder de uno es aquel poder que tenemos todos y cada uno de nosotros de poder empezar a cambiar las cosas. Ese poder de uno, de todos y cada uno de nosotros, empezar a hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora en estos 37 años de Constitución probablemente, que es levantarnos y tener voz, por fin. Salir de nuestros armarios de la cobardía, salir de nuestros armarios del silencio y dar un paso adelante, y no solamente ir a depositar una papeleta con la nariz tapada el día que nos lo dicen, sino ir a depositar nuestra conciencia y nuestro deseo de acción. Y por tanto tenemos que tener a alguien que lidere nuestra lista. Y hace ya unos meses ya elegimos democráticamente, como bien ha recordado Javier, cosa que no hacen otros partidos, los partidos del dedo, esperando a ver si el dedo les señala. Aquí no hay dedos. Aquí el único dedo es el de todos y cada uno de vosotros que pagáis vuestra cuota, sea la cuota básica o la cuota incluso, vamos a decir, subvencionada de aquellos que tengan problemas, que hemos pulsado nuestro dedo. No es tan difícil, lo hemos podido hacer nosotros con nuestros propios recursos para elegir a aquel de nosotros que queremos que lidere nuestra lista. En todas las provincias, en las más de 30 provincias en las que nos presentamos, y en Madrid especialmente, simbólico lugar donde hemos elegido una persona para que nos represente. Para que represente el número 1 de esa lista, una lista que está llena de gente fantástica. Cada vez que nos vamos conociendo más, tenemos catedráticos, tenemos personas que vienen del mundo de la empresa, personas que están en el paro, tenemos personas, pero que todos y cada uno de ellos comparten el espíritu que nos ha descrito José Antonio y el deseo de acción que nos ha contado Javier. Y al frente de esa lista tenemos a una persona. No podemos tener, para liderar una lista en Madrid, este lugar de aluvión de todas las Españas, a alguien mejor que un vasco, por tanto doblemente español. No podíamos tener al frente de nuestra lista a nadie mejor que alguien que ha sufrido aquellas amenazas que nos describía Javier antes, en su familia, en su entorno. No podíamos tener a nadie mejor que aquella persona, incluso en el vídeo veréis, en el poder de uno se recoge dos momentos, yo creo, muy relevantes de la historia, yo creo, personal de quien nos va a hablar ahora, que son un momento en que un joven concejal con una camiseta, creo, me tendré que recordar el color algún día, que tenía aquella camiseta ajustada, y os pido que la busquéis en YouTube, cómo tomó posesión un solo concejal, rodeado, aparte de algún compañero valiente, porque otros que no lo fueron tanto, pero ese concejal valiente, esa persona que se fue allí donde estaban los malos de verdad, no los malos de boquilla, los malos de boquilla telescópica, de la boquilla de darle al botón y reventarte los bajos del coche, donde tantos de nosotros hemos tenido que mirar debajo del coche de nuestros padres para que hubiera un día siguiente, y tantos de vosotros probablemente habéis conocido a aquellos que no miraron, o cuando miraron nos encontraron y saltaron a los aires. Esta persona es alguien que ha vivido eso y que en nombre de todos nosotros nos puede transmitir también lo que es reaccionar a eso con la firmeza de aquel vídeo que os pido que lo veáis, yo creo que lo tenemos en la web, en el que se ve la firmeza de estar allí con la dignidad de representarnos a todos los españoles. Yo creo que no podemos tener mejor representante de todos los españoles, en este caso de Madrid, que la persona que va como número 1 al Congreso, aquella persona que de verdad le vamos a transmitir el poder de uno, y esa persona, ese número 1 al Congreso por Madrid, por Vox y por España, se llama Santiago Abascal. Me han llamado algunas personas estos días, o me han dicho en la calle cuando les hemos entregado la publicidad de Vox, que por qué no sonrío. No habéis escuchado a Javier. ¿Por qué quieren que sonriamos? ¿De qué nos tenemos que reír? ¿De la estafa? ¿Del fraude? ¿De la tomadura de pelo? ¿O es solo porque tenemos que imitar a los que únicamente ofrecen una sonrisa profident en los carteles? Nosotros hemos venido aquí para otra cosa. Y yo quiero decirles algo. Sé que han escuchado a José Antonio Ortega Lara con verdadera devoción, como lo hemos hecho todos. Sé que han escuchado a Javier Ortega, que por cierto ha desencajado el atril. Va a desencajar el Senado entero como entre. Y que le han escuchado con verdadera pasión e incluso con sorpresa, porque muchas personas no le conocerían. Algunos hemos tenido la fortuna de... ¿Se oye? ¿O se ha ido la voz? Conocerle hace ya algún tiempo y de ver lo que es capaz de hacer Javier Ortega. Incluso, para los que no lo sepan, vestirse de buzo con otro grupo, sumergirse debajo de las aguas españolas en Gibraltar, debajo de la Royal Navy, y sacar los pedruscos
que había tirado el pirata Picardo para que los espectadores no pudieran ganar. Estamos rodeados en este partido de una gente excepcional. Muchos están aquí. Me costaría hablar de algunas de las personas que nos acompañan porque me produce verdadera emoción. Desde aquellos que todos los días nos dicen que rezan por nosotros, desde esa monjita que nos escribía el otro día identificándose como la retaguardia orante de España, hasta esas personas en dificultades económicas que vienen a ayudar a este proyecto, que incluso nos transmiten a veces su convicción en que tenemos poco que hacer, pero que nos ruegan que no tiremos la toalla de ninguna manera. Y se lo prometemos una y otra vez, porque igual que dijimos antes de las elecciones europeas que Vox había venido para quedarse, Vox no quería un escaño para nadie en el Europarlamento, ni un escaño en el Parlamento de Madrid, ni unas actas de concejales, ni un escaño en el Congreso y en el Senado. Vox ha querido desde el principio dar a muchos españoles la esperanza que se les ha arrebatado. Y lo vamos a hacer, tarde o temprano, lo quieran o no lo quieran. No tengáis, de verdad, ninguna duda de que este es un proyecto que ha venido para quedarse en la sociedad española. Decía que habéis escuchado con devoción y probablemente con sorpresa a uno y otro interviniente. Pero estoy convencido de que nos veis muy solos, de que muchos estáis pensando, si es que esto lo piensa mucha gente, pero no salen, pero claro, mi vecino me dice que para qué va a votarles si no sirve de nada. Nos sentimos extraordinariamente acompañados, no solo por todos vosotros hoy aquí, no solo el otro día en Covadonga, donde muchísima gente acudió a iniciar esa reconquista y esa recuperación que ha iniciado Vox, no solo en Barcelona el otro día, donde muchísimos vinieron a escuchar las cosas que nadie se atreve a decir ni en Barcelona ni en Madrid, no solo en Griñón el otro día, no solo en Guadarrama, no solo en Arroyomolinos, en todos los pueblos de Madrid, en todos los pueblos de España que hemos visitado durante estos 2 años y donde hoy muchos de nuestros compañeros están hablando a mucha gente para convencerles de este proyecto que ha venido para quedarse y para triunfar. Estamos mucho más acompañados de lo que vosotros os creéis y de lo que también piensan muchos aquellos que desean que no triunfemos, que fracasemos o que tiremos la toalla. Hablaba Víctor del poder de uno. El poder de uno efectivamente no es el del que está hoy en esta tribuna de oradores, ni el que va a estar en la tribuna de oradores del Senado para arrancarla. De verdad, es el poder de todos y cada uno de vosotros. Víctor os ha hecho una apelación, os ha pedido que salgáis ahí fuera a convencer a todas las personas que os rodean, a transmitirles estas cosas que tantos de ellos piensan y que no ven representadas de ninguna manera. El poder de todos y cada uno de nosotros es extraordinario. Solo tenemos que creérnoslo, solo tenemos que tener la capacidad de transmitirlo. Yo me lo creo, en la medida de mis responsabilidades, y estoy absolutamente convencido de que un solo escaño de Vox en el Congreso va a ser más útil que los 186 escaños inútiles de Mariano Rajoy durante esta legislatura. Mira, los partidos del sistema, los partidos de las encuestas, los partidos del consenso, porque piensan lo mismo de la mayor parte de las cosas, los partidos de la sopa, esos que están en todas partes, pretenden, además de pensar las mismas cosas, que tiremos la toalla. Quieren sacar de la foto a millones de españoles. Están convencidos de que muchísima gente va a perder la esperanza porque no se hable de las cosas que a la gente le importan. Con miedos, que vienen de la coleta, que vienen los bolivarianos, a los que han traído ellos, llamando a los medios de comunicación para que les metieran para dividir a la izquierda. Con falsos votos útiles, se atreven a insultarnos con el voto útil después de haberlo traicionado todo. Aquí ha leído Javier artículos de la Constitución. Después de traicionar todos y cada uno de los epígrafes de su programa electoral, uno detrás de otro, y se atreven a hablar del voto útil. Y todos esos partidos quieren sacar, no la mitad, la mayor parte de los temas del debate político. Necesitan silenciar, necesitan abortar los anhelos, las esperanzas y los intereses legítimos de millones de españoles que les votan
como lo menos malo, con una pinza en la nariz, que les votan para que no lleguen otros, para que se vayan los unos. Pero yo creo que para todos los que estamos aquí y para mucha gente que está en sus casas y que aún no nos conoce, o que conociéndonos todavía nos ve pequeñitos y piensan que estamos poco acompañados, no basta el pan y circo, tampoco basta el pan y fútbol, ya no digamos pan y toros, porque los toros también están proscritos. Rajoy alertaba el otro día en el terreno económico del peligro de volver al inicio del ciclo. Era su único mensaje. No había otro. ¿Cómo va a haber otro? Pero estaba diciéndoles a sus votantes, a 11 millones de personas magníficas, que tienen valores, que tienen principios, que tienen ideales, que tienen sentimientos, les estaba diciendo que solo tienen intereses materiales y les estaba echando forraje como los animales. Y somos diferentes de los animales. Somos personas con ideas, con principios, con anhelos y queremos ser felices. No solo que nos echen al pisto. No nos basta ni el pan y circo, ni los números de Merkel y del Fondo Monetario Internacional, que no son los números de vuestras casas. Anhelamos mucho más. Queremos una España mejor. Queremos una España unida, una España triunfante, una España virtuosa, una España que tenga algo que decir en el concierto de las naciones y que no esté esperando en el Palacio de la Moncloa a ver qué es lo que quieren los franceses. Que al andaluz somos nosotros, que no tenemos que ir a apoyar a los franceses, que también a nosotros nos están atacando. El voto útil, el voto del miedo, las televisiones apagadas para los que piensan como nosotros, las encuestas utilizadas como instrumentos de movilización del voto, quieren desesperanzarnos. Quieren desesperanzarnos. Llevan mucho tiempo pretendiéndolo, décadas y décadas, donde año tras año, lustro tras lustro, se han ido sacando temas del debate, cosas de las que ya no se puede hablar. Pero yo y vosotros salimos todos los días a la calle y hablamos con mucha gente que piensa exactamente todas las cosas que ha dicho aquí José Antonio Ortega Lara y todas las que ha dicho Javier Ortega y las que yo estoy diciendo ahora mismo, y que sin embargo nos dicen que no se atreven a votarnos algunos de ellos. Porque están triunfando en parte en la idea de desesperanzarnos, pero esa gente sigue pensando las mismas cosas. Y no se puede poner diques al mar eternamente. No se pueden poner puertas al campo eternamente. No se puede eternamente parar la voluntad sorda del pueblo español. Se puede conseguir durante un tiempo. Podrían conseguirlo eternamente solo con nuestra complicidad y nuestra colaboración si nos rendimos. Pero nosotros ya hemos ido a Covadonga y no nos vamos a rendir nunca más, como lo han hecho las personas a las que les debemos todo. Las personas que generación tras generación han construido un país maravilloso, una patria de la que nos sentimos orgullosos y que nos han entregado como un legado que tiene que ser indestructible y que tenemos que entregar a las generaciones venideras. No se puede ocultar eternamente el sentimiento de los españoles. No se va a poder estigmatizar eternamente como fascistas a los españoles que queremos que Artur Mas esté en la cárcel. No se va a poder insultar permanentemente como ignorantes a los españoles que queremos que se aplique nuestra Constitución en el artículo 155. No se va a poder ridiculizar permanentemente a los españoles que decimos que basta ya, que el Estado de las autonomías es un atraco, es una ruina, es la razón de nuestra división y que está hecho a imagen y semejanza de los partidos políticos para convertirse en las primeras empresas del país. No se puede mantener eternamente un sistema impositivo injusto que lastra las posibilidades de prosperidad. No se puede eternamente, ante el silencio de todo el mundo, mantener un sistema impositivo que ataca el fruto del esfuerzo de los españoles. No se puede eternamente mantener un sistema impositivo donde se grava directamente la propiedad privada, donde se grava el esfuerzo, donde se ataca la herencia que legítimamente nuestros padres quieren entregarnos. Y no se va a poder estigmatizar eternamente como ricos,
como privilegiados y como poderosos a las personas que decimos que tenemos derecho a recibir las herencias de nuestros padres o dar las herencias a nuestros hijos sin que venga Montoro a llevarse injustamente una parte por eso que se ha construido durante la vida de muchísimas personas modestas, humildes, poderosas o menos poderosas. No se va a poder decir eternamente que aquellas personas que decimos que esos 100.000 españoles que son sacrificados cada año tienen derecho a nacer. Y no se va a poder decir permanentemente que todas las personas que decimos eso lo hacemos a las órdenes de los obispos, a las órdenes de la Inquisición o vete a saber a las órdenes de quién. No van a poder estigmatizarnos de por vida. No van a poder estigmatizar eternamente, prácticamente como amigos de la tortura, a aquellos que nos negamos a que se acelere el fin de la vida de las personas a través de métodos artificiales que quieren aprobar. No van a poder estigmatizarnos de por vida. No van a poder eternamente calificar de islamófobos a los que decimos legítimamente que la cosmovisión islámica del mundo compite, choca y lucha con nuestro modo de estar en el mundo, planteando una lucha, una batalla, que es la batalla del siglo, entre la libertad que representa nuestra civilización y la sumisión que representan ellos. No van a poder decirnos eternamente que somos unos peligrosos xenófobos porque digamos que hay que cerrar las mezquitas fundamentalistas, porque digamos que hay que romper relaciones con Arabia Saudí, porque digamos que no queremos el dinero manchado de los petrodólares, porque digamos que no queremos que Turquía entre en la Unión Europea. No van a poder estigmatizarnos permanentemente por querer garantizar la seguridad, la libertad de nuestros compatriotas y del resto de los europeos. No van a poder estigmatizarnos como egoístas, como insolidarios, permanentemente por decir que la inmigración se tiene que producir en función de las necesidades de la economía nacional y priorizando a las poblaciones que se pueden integrar entre nosotros. No van a poder estigmatizarnos permanentemente porque digamos que el multiculturalismo ha fracasado y que es la razón de la destrucción y de la ruina de Occidente y muy especialmente de Europa, donde campan a sus anchas los fanáticos aplicando la ley islámica en muchísimos barrios y ciudades importantísimas de Europa. No van a poder estigmatizarnos permanentemente porque aquellos que tenemos hijas sigamos queriendo que de por vida sean iguales a nuestros hijos y no tengan que caminar 2 pasos por detrás. No van a poder estigmatizarnos permanentemente como antieuropeístas, como eurófobos, como aislacionistas, porque digamos que hay que analizar de una manera crítica, viendo los aciertos y los errores de nuestra incorporación a la Unión Europea, y que después de tantos años de estancia en la Unión Europea, tenemos que pararnos a pensar y ver qué es lo que ha sido bueno y qué es lo que ha sido malo. Y no van a poder estigmatizarnos permanentemente porque digamos una verdad, y es que hemos vendido estructura, industria, agricultura y pesca a cambio de coyuntura, fondos de cohesión para hacer infraestructuras, y hoy somos un país de servicios, es decir, los camareros de Angela Merkel. España tiene que tener su peso dentro de la Unión Europea. No estamos diciendo que hay que salir. Queremos mandar, queremos que España recupere su peso histórico, el que su población, su economía y su historia merecen. Y no van a poder estigmatizarnos permanentemente porque digamos que hay que romper relaciones institucionales, si es necesario, y relaciones diplomáticas con países como Venezuela, donde se atacan los derechos y las libertades de las personas y donde se encarcela la oposición. No van a poder estigmatizarnos permanentemente como conspiranoicos, porque digamos que todavía queremos saber toda la verdad sobre el 11 de marzo. ¿Os dais cuenta de unas pocas intervenciones y sin tener que pensar mucho? Porque estoy seguro de que Javier Ortega, que está todo el día de querella en querella, no ha tenido mucho tiempo para preparar las cosas que tenía que decir aquí. Y lo mismo de José Antonio. ¿De verdad pensáis que hay que darle muchas vueltas para hacer aquí 3 intervenciones en las que digamos cosas absolutamente distintas de las que dicen los partidos del consenso, los partidos de las encuestas y los partidos de la sopa? No hay que hacer ningún esfuerzo. Están en lo mismo, en cosas muy parecidas.
No hay que hacer ningún esfuerzo. Quieren desesperanzarnos, pero no van a poder poner diques al mar eternamente. No van a poder. Tened la convicción, la seguridad y la esperanza de que si nosotros y todos vosotros cumplimos con nuestra obligación, vamos a llegar, vamos a triunfar. Necesitamos volver a tener un hito que alcanzamos en las elecciones europeas, los votos que tuvimos en la Comunidad de Madrid, y estaremos en el Congreso de los Diputados. No para tener un escaño, porque no queremos un escaño ni queremos escaños. Queremos la tribuna del Congreso de los Diputados para decir lo que millones de españoles quieren oír y otros quieren prohibir. Yo estaba pensando en algunas cosas más que nos distinguían de los partidos del consenso, pero no voy a hacer más esfuerzo. Creo que es más que suficiente. Solo os quiero pedir una cosa. Salid ahí fuera. Aquí estamos 200 personas, 200, 300 personas, no lo sé. Todos vosotros conocéis a mucha gente. Como ha dicho Víctor Sánchez del Real, todos vosotros tenéis padres, hijos, primos, cuñados, suegras, vecinos, compañeros en la universidad, compañeros en el trabajo. Hablad con ellos todos los días. Decidles estas cosas. Decirles todas y cada una de estas cosas que ningún otro partido político va a defender. Y decirles que si nosotros no estamos, nadie lo dirá. Por lo tanto, decirles que si tienen miedo, y es eso lo que les va a llevar a votar, que deben tener un miedo mucho mayor. Y es que si nosotros no estamos, nadie lo dirá. Gracias, adelante y viva España. Porque es la hora de Vox y eso significa que es la hora de la valentía.